Senyor Senís, a mi em donen pànic els dentistes. Encara em fa mal anar al dentista? Espero que no. Però no fa mal perquè posen anestèsia o perquè ja saben fer les coses sense fer mal? Les dues coses. Avui tenim a la nit a Luis Senís. Luis Senís és un cirurgià maxilofacial que és un dels pocs experts en Espanya en la cirurgia de la reconstrucció de la cara i un dels valencians que més fa per a la nostra estètica. ¿Sí, Xina? Intentamos aportar nuestro granito de arena en intentar mejorar la calidad de vida de las personas. Com ha canviat tota la cirurgia de maxilofacial en els últims anys? Bueno, yo creo que como otras partes de nuestro ámbito cotidiano, pues todos los avances tecnológicos a nuestro alrededor pues ha hecho que la medicina también evolucione muchísimo en tecnología y estas tecnologías nos han permitido ser más eficaces y precisos en nuestras técnicas. Antes d'avançar un poc en l'explicació d'aquests detalls, perquè està fent una proposta molt interessant en la Casa de la Caritat, ¿no?, de València. Contemos. Sí, bueno, hemos hecho una acción solidaria con Save the Children y la Casa de la Caridad, que atendimos a 70 niños el pasado sábado, y lo que más me sorprendió es la labor de preparación psicológica de los niños, que se portaron muchísimo mejor que la mayoría de los adultos. Y fue una experiencia enriquecedora, la verdad. La meva filla se porta millor quan anem al dentista que jo. Una cosa és el dentista i una altra cosa és el cirurgià. En què se diferencia això? Bueno, realmente es un concepto de especialización. Entonces, tanto el cirujano maxilofacial, que es un licenciado en medicina que tiene una formación específica vía MIR de 5 años complementarios, también los dentistas tienen su parte de formación y másters. En todo caso, yo lo que sí que creo mucho es en la especialización, o sea, que la persona a la cual se dedica a realizar una técnica quirúrgica tenga una especialización en cirugía, sea por ambos caminos, pero que realmente tenga esa formación, porque si no, yo creo que pueden existir carencias al respecto, ¿no? Però odontòlegs n'hi ha molts, no? El col·legi d'odontòlegs se queixa que n'hi ha molts, que n'hi ha intrusisme, que n'hi ha gent que no està preparada i està actuant com a tal, que això provoca la caiguda de preus. Yo pienso que, por ejemplo, tradicionalmente hace 20-30 años había un cirujano maxilofacial que salía por año y 20 médicos estomatólogos. Hoy salen 400 odontólogos, 2 cirujanos maxilofaciales, con lo cual eso más o menos se ha mantenido. Y luego pues toda la proliferación empresarial asociada, consecuentemente yo creo que conlleva una saturación del mercado y entonces ya entra como una guerra de competencias, I problemes també sanitaris, no? Sí, a fin de cuentas, cuando existe muchos centros, mucha competencia, pues al final un poco entra en una guerra, un poco ya casi más empresarial, con lo cual al final puede conllevar un problema sanitario finalmente, ¿no? Contava vostè que està avançant molt la tècnica en el tema de la cirurgia, o sobretot de la part de la cirurgia maxilofacial, i està utilitzant vostè tornillos. ¿En qué consisteix la técnica? Bueno, es un invento que, aunque parece que sea innovador, es de 1970. Un científico sueco, Branemark, describió la técnica, fue una casualidad, como casi todos los inventos. Trabajando con perros, pues vio que el titanio se soldaba, eso le llevó a la idea de poner un tornillo de titanio, dejarlo ahí un tiempo, vio que eso se integraba y a partir de esa integración de ese tornillo o implante, pues hacía una prótesis dental. Todo esto ha ido evolucionando, obviamente, hasta desarrollar unas técnicas cada vez más complejas, ¿no? O sea, te poso un tornillo, yo tengo un parell, te poso un tornillo ahí y te funciona todo bien, ¿no? Sí, normalmente el grado de éxito de estas técnicas suele ser del 98-99%. No están exentas de que algunas veces no cojan en una primera instancia, pero en general, realizado correctamente, tiene un índice de éxito muy alto. Un 98-99% son estadísticas muy positivas. Però ja el blanquejament ja serà una cosa fàcil, claro, que és un dels problemes que té molta part de la població, ¿no? Sí, el blanqueamiento dental es una de las demandas sociales por el tabaco, el vino, los cafés. Hay distintas técnicas y es una de las más demandadas y no suele ser una técnica simple, ¿no? Hoy en día, con una aplicación de una luz fría durante 20 minutos se consiguen ganar 2-3 tonos sin apenas sensibilidad. Parlem de la cirurgia, que és un poc el tema més important i crec que vostè s'ha especialitzat en això. Vostè la divideix en 2 parts. Una, la regeneració, la reconstrucció d'una boca, d'una cara, imagina, no?
I vostè explica que és una regeneració guiada quan hi ha infeccions, quistes, tumors, atròfies, y utiliza una técnica especial. ¿Nos puede explicar en qué consiste? Sí, dentro de la parte de la cirugía maxilofacial, una parte es la cirugía reconstructiva de todas las alteraciones que han podido... ¿Me permetís veure les mans mentre parla? Perquè a mi veure un cirurgià que en les mans és el que entra dins del meu cos me dona sempre un... té un atractiu, veure com les mans són capaces de fer aquestes coses. Pues básicamente, como comentábamos, dentro de la cirugía maxilofacial, la parte reconstructiva del plano óseo es un poco nuestra batalla del día a día, porque sin ese plano óseo correcto no se pueden poner estos implantes y luego el plano dental que le acompaña, ¿no? Entonces, ¿qué alteraciones existen? Son múltiples, pueden ser infecciones, puede ser simplemente que una persona haya perdido los dientes hace muchísimo tiempo, hace 20, 30 años, y llevar una prótesis removible mucho tiempo. Entonces, una primera batalla es qué cantidad de hueso tenemos para luego poder hacer la segunda parte, que es poner estos implantes. Existen muchísimas técnicas que cada vez van encaminadas a que sean cada vez más simples, porque al paciente lo que le gusta es no perder su vida del día a día, su trabajo. Cada vez lo que intentamos es que la persona pueda realizar estas técnicas y que no pierda parte de su vida laboral, que pueda seguir haciendo una vida social lo más activa posible, con el menor complejo psicológico mientras lo arregla, y todos estos esfuerzos van encaminados a esa situación, ¿no? Ja tenen l'os la reutilització de los pròbit, però com continuen fent? Treballen en os de bovino també, ¿no? Sí, realmente cuando hay un defecto de hueso podríamos explicar que hay dos formas. Uno, coger tu propio hueso, y otro, combinarlo. Cuando existe este defecto, no es excesivamente grande, podemos combinarlo con biomateriales. Podemos utilizar un hueso bovino sintético combinado con membranas de colágeno y el propio hueso del paciente y recuperar ese tejido perdido para, una vez recuperado, ya poner los implantes y luego los dientes. O sea que un poco el esquema siempre sería recuperar el plano óseo, luego los implantes y luego el plano dental como último. En concret vol dir que una persona que estigui afectada per qualsevol de les coses que han parlat pot anar exactament a un cirurgià i mentre estigui en sitges pot recuperar part de la seva boca, però tant tot l'aspecte que té. Hay que hacer unos estudios radiográficos que cada vez son más precisos. Existen TAC tridimensionales helicoidales, existen planificaciones guiadas por ordenador con software informáticos complejos, con lo cual se puede hacer un estudio predecible de qué cantidad de hueso tienes y si te hace falta regenerarlo o no. Si tú diagnosticas que hace falta regenerarlo, aplicas esas técnicas y a partir de ahí... O sea, que ara podem dir que se pot reconstruir pràcticament una cara que ha estat danyada per algun motiu, no? Sí. Però vostès sols de aquí cap a baix o també el reste de la cara? Estamos hablando de la cirugía, en este momento el tema de diálogo estamos hablando de la reconstrucción maxilar para las prótesis dentales. Obviamente existen otras técnicas regenerativas ya más complejas, que es a nivel de cráneo y maxilofacial, ¿no? Como son las fracturas. Ha hagut un congrés recentment en la FE que s'ha parlat d'aquest tema. Què ha sigut el tema? Sí, un congreso de cirugía maxilofacial que se celebró en el Hospital Universitario La Fe con mucho éxito, de la Sociedad Valenciano-Murciana, y hubieron distintos temas, traumatología, oncología, y uno de los temas fue la regeneración del hueso y sus distintas posibles aplicaciones. Perquè la boca acaba sent una part important de la salut de la persona, no sols la part estètica de la boca, sinó la salut completa, ¿no? La boca está integrada dentro de nuestro organismo, con lo cual diferenciarla como si fuera algo aparte de él, obviamente no tiene ningún sentido. Es nuestro inicio de la masticación y la deglución y la digestión, como cual es parte de nuestro aparato digestivo. Y obviamente, pues, dentro de su función estética, pues es una de las cosas que obviamente marca cuando tú conoces a una persona, ¿no? No deja de ser algo que visualmente está ahí, ¿no? Pero realmente, obviamente, es una parte muy importante de nuestro día a día, como es el comer, el hablar, es una parte príncipe, ¿no?, de nuestro día a día. Y afecta al estómago también, ¿no? Claro, si tú no tienes una digestión... Y al revés también. Exacto. Hay patologías digestivas que tienen su manifestación oral y hay patologías digestivas que se pueden agravar por el mal inicio de la digestión en su primera fase. ¿La gente se cuida la boca? Yo creo que cada vez se cuida más. Ha habido una época que obviamente que la gente haya podido acceder a la financiación, pues ha hecho que cada vez más gente pueda acceder a este tipo de tratamientos. Eso ha sido un avance para que más gente pueda acceder a este tipo de tratamientos.
Pero también otro dato, que es que el 50% de las personas no han ido nunca al dentista. Y esto es otro El dato. 50% de les persones actualment, no? Entonces, esos son datos controvertidos. Dona por. Sí, bueno, supongo que serán varias cuestiones, ¿no? Quizás el económico, quizás el miedo, quizás la no necesidad, pero es un dato sorprendente, cuanto menos, ¿no? Però perquè no forma part de la cultura cuidar-se la boca, perquè a vegades te vas a cuidar altres parts del cos, però no la boca. Sí, pero ya te digo, yo creo que cada vez afortunadamente esto existe, esta conciencia, lo que pasa que sigue existiendo una gran parte que no, con lo cual que esa es la lucha de batalla que yo creo que entre todos tenemos que intentar también transmitir, ¿no? Imagina que la batalla serà començar als xiquets des de baix i que vagin incorporant-se, ¿no? Sí, precisamente un poco en donde nosotros hemos podido pensar que podemos ser más útiles de cara a realizar una acción, pues hemos pensado que son los niños. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos desde ya pequeños un hábito saludable, es muy probable que esa persona vaya a tener a lo largo de su vida pocos problemas dentales. Una persona que tiene malos hábitos, que no se cuida, va a tener graves problemas. Eso le va a conllevar tener que invertir mucho dinero, si encima tiene pocos recursos, puede ir excluyéndole. Entonces yo creo que es el momento, desde pequeñitos, intentar generar un hábito saludable. Està el que vostè dia, que és la reconstrucció perquè tens una malaltia o una infecció, però també està la reconstrucció estètica. Gent que se vol reconstruir perquè vol estar o agradar-se més a ell o agradar més als demés. També és així. Sí, nosotros siempre el concepto que planteamos es siempre bajo un prisma de salud bucodental. Es decir, obviamente, cuando tú realizas un trabajo intentas que sea lo más estético posible y que la persona esté satisfecha y orgullosa un poco de su sonrisa, ¿no? Pero siempre bajo ese prisma, o sea, nunca como algo superficial, como un tratamiento estético puro y duro, sino intentaremos que sea lo más estético posible, pero siempre será bajo un prisma de que sea saludable. Però potser demanem l'efecte placebo, que ens provoca estar realment una cara canviar, que ens agrada o que creguem que s'agrada i a vegades es fingeix una malaltia o creguem que és necessari, no? Encara que siga psicològicament. Hombre, cuando nos viene un paciente que quizás tiene algunos conceptos equivocados en este aspecto, es nuestra obligación dar nuestra experiencia y realmente transmitir que eso no es así, ¿no? O sea, tiene que tener claro el paciente la expectativa y el porqué, y que decida, pero siempre guiado, porque la persona puede tener una idea, pero que tú no puedes ser copartícipe de esa idea errónea y llevarla a término. Aquí està el tema del Botox, el tema dels implants de silicona en espís, que fa ahir mateix n'hi havia una notícia d'una sèrie de problemes que han hagut en el tema. La gent busquem al final aquest tipus d'intervencions quirúrgiques, ¿no? Sí, existe una demanda. En nuestra especialidad normalmente no existe tanta esa presión, digamos, estética como la cirugía plástica, reparadora y estética, ¿no? Realmente la mayoría de personas buscan una estética dental, sin duda, pero yo creo que vienen bajo un prisma de una necesidad primaria. No hi ha un efecte Cavadas. Bueno, Cavadas es un gran cirujano valenciano que todos debemos sentirnos orgullosos y hace una labor importante a nivel reconstructivo, ¿no? Que más bien que a nivel de estética, ¿no? Yo creo que es una labor más reconstructiva. És molt interessant, l'acabem ja, li dono l'enhorabona, sobretot per la part dels xiquets i lo de la Casa de la Caritat i el tema de poder, dels xicotets que vagin cuidant-se la boca. Muy bien. Senyor Senís, Pues ha sido un placer estar con vosotros. Moltes gràcies i espero que ens continuï cuidant la boca a tots i encara els que tenim por, no? Muy bien. Però això és un problema. Esperemos que lo vayamos perdiendo. És un problema ancestral, no passaré. Ara anem a passar a una secció que tenim en internet on contem coses tan interessants. Internet, estos són els videoclips més vistos d'enguany en YouTube.